Estamos contentos de estar de regreso en casa. Aleluya. Vamos a ver y vamos a estar hablando en esta mañana cómo el Espíritu se mueve en medio de la crisis, ¿ok? ¿Cómo es que se mueve el Espíritu en medio de la crisis? Entonces, como representante del gobierno del reino de los cielos, vengo a decirte que el ser humano, que hasta que el ser humano reconozca que la raíz de la crisis que está viviendo es la iniquidad, la rebelión y el pecado, la realidad que es que no vamos a ver cambios extraordinarios en nuestras naciones y en nuestra sociedad hasta que los líderes de nuestras naciones reconozcan que hay que entronar a Dios en todos los asuntos. Oiga, la situación a duras penas va a mejorar un poco. Promesas aquí, promesas allá. Yo voy a resolver esto de esta manera porque este es mi pensamiento, este es mi intelecto, esta es la forma en que yo entiendo. Pero ¿sabe qué? Se le ha preguntado a Dios, Dios, ¿cómo podemos? ¿Cómo tú te mueves? ¿Cómo se mueve el Espíritu en medio de la crisis? Vamos a darle un aplauso al Señor. Señor, muévete con poder en medio de toda situación de crisis, ya sea nacional o personal. Los sistemas de pensamiento en nuestra cultura, los múltiples medios de comunicación, las heridas emocionales, prácticas idolátricas han influenciado en gran medida ¿a qué? A echar a un lado, a estar en contra del gobierno divino. Los razonamientos humanos de cómo resolver la crisis, esto se resuelve de tal manera, no servirán de nada a no ser que entronemos a Dios en nuestras vidas. Los medios de Dios, escuche esto, para resolver la crisis son muy distintos al pensamiento humano. Esto no está funcionando, pero sí, yo tengo la solución. Pero le hemos preguntado a Dios cuál es la alternativa. Espíritu Santo de Dios, ¿cómo tú lo resolverías? ¿Cómo tú lo harías? Entrónate tú, habla tú, Espíritu Santo, dirígenos, Espíritu de Dios. Para ver todo esto, ¿verdad? Tenemos que ver un poquito la palabra crisis. ¿Cómo se define una crisis? ¿Ok? Crisis se define como una situación grave. Diga, situación grave. Crisis, una situación grave y decisiva. ¿Sabe qué? Que pone en peligro. Diga, peligro. Hay peligro. Cuando surge la crisis, hay peligro. Se pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Por ejemplo, la crisis económica, ¿qué hace? Frena la ¿qué? Frena la expansión y la creación de riquezas de un país. La frena. Crisis se define como situación difícil. Diga, situación difícil de una persona. También puede ser en términos personales, micro y macro, ¿ok? Por ejemplo, una enfermedad, ¿cierto? Que de pronto, llegaron malas noticias. Enfermedad. Pérdida de un ser querido. Las pérdidas, ¿qué hacen? Traen crisis. Conflictos matrimoniales. De pronto parecía que todo está bien. Y llegó la crisis. Después de tantos años de matrimonio. O quizás empezando. Matrimonios en crisis. En el trabajo. Pérdida del trabajo. ¿No desata eso una crisis? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a lidiar con el asunto? ¿Cómo yo voy a traer el sustento en la casa? Ahora no hay trabajo. Entonces, una crisis es un cambio brusco. Palabra clave, diga otra vez, cambio brusco. Una crisis también es una situación complicada, una situación de escasez. En la crisis, ¿sabe lo que ocurre? Surgen problemas en el control de nuestras emociones. Cuando surge la crisis, el alma, ¿qué es lo que ocurre con el alma? ¿Qué es lo que ocurre con las emociones? Se tambalea. La fe se tambalea. Dios, ¿dónde estás tú? Dios permitió que me ocurriera esto.
Y a veces, mira, Dios ni ha permitido. Ha sido que no hemos entronado a Dios en medio de nuestros asuntos. Lo hemos hecho a nuestra manera. Y claro, cuando lo hacemos a nuestra manera, a la larga y a la postre, ¿qué va a ocurrir? Se va a desatar crisis. ¿Por qué? Porque no entronamos a Dios en el asunto. No le preguntamos a Dios, ¿Dios así lo podía hacer? La fe se tambalea y le cuestionamos a Dios. Por ejemplo, mire algo que hemos visto claro, la salud. Salud. Dios, estoy enfermo. Mira, mi hijo, no te comas esto, no te comas esto, no te comas esto. Dígalo, agua. Deja de comerte aquello que te trae y te lleva a crisis. De enfermedad. El pueblo de Dios se sustentó en medio del desierto porque ellos siguieron las instrucciones divinas de qué iban a comer y qué no iban a comer. Eso fue una notita al calce. Entonces surge la angustia, la ansiedad, surgen los temores en medio de la crisis. ¿Dónde está Dios? Vamos a hablar un poquito entonces del pueblo de Dios en medio de la crisis. Hablamos de lo que está pasando en el mundo, pero nosotros como pueblo, ¿sabe qué? El pueblo de Dios tiene que levantarse como un ejército poderoso. El pueblo de Dios tiene que levantarse como un ejército poderoso en medio de la crisis, para poder proclamar las eternas verdades de la palabra y establecer su reino en medio de los tiempos. ¿Habrá alguien aquí que diga, yo me voy a levantar, yo voy a ser parte de ese ejército poderoso que vamos a proclamar y reclamar las promesas de Dios, las eternas verdades del Señor? Me voy a parar firme por lo que dice Dios y no el hombre. Amén, amén. Amén. Para ello tenemos que estar investidos de poder de lo alto. Necesitamos la intervención del Espíritu de Dios en medio de la crisis. Si el Espíritu de Dios no se mueve en medio de la crisis, vano es lo que hacemos. ¿Está viendo? Vano es lo que hacemos. Tenemos que contar con él. Queremos predicar el evangelio, ver vidas transformadas, pero vemos una triste realidad. Los sistemas del mundo han ejercido una gran influencia y poder en nuestras vidas. Una gran influencia, un gran poder en nuestras vidas, y observamos a diario individuos con serios conflictos emocionales, físicos y espirituales, aún en medio de nuestras comunidades de fe. ¿Por qué? Porque estamos tan estructurados. Yo les he hablado el montón de veces eso aquí. Estamos estructurados tan fuertes con lo que traemos del mundo, con lo que yo sé, con lo que yo conozco, que no contamos con el Espíritu de Dios y con la alegría de corazón, con aquello, aunque me faltare, con todo, a ti te alabaré, a ti te exaltaré por encima de todo. Tú estás por encima de toda situación, adversidad. Dentro de este escenario, los hijos de Dios tenemos que entender que contamos con una palabra poderosa. Diga, palabra poderosa. Palabra poderosa que tiene la capacidad de transformar vidas. Okay, contamos con la palabra que salva, sana heridas emocionales, salva toda enfermedad. Oiga, no es otra cosa predicar la palabra, y hay un receptor allá, hay un buen terreno que dice, yo lo quiero, yo lo agarro, yo lo necesito. Contamos con una palabra poderosa, dígalo, contamos con una palabra poderosa que salva, libera al cautivo, que afecta nuestra eternidad. Al fin y al cabo se trata de eternidad. Contamos con el Espíritu de Dios que nos guiará a toda verdad, nos redarguye de justicia, de juicio y de pecado. Los que puedan, clamemos en medio.
Vamos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, clamamos por la intervención de tu Espíritu Santo en medio de toda situación personal, Señor, de las naciones, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Clamamos por tu intervención, Espíritu Santo de Dios. Ven, profeticemos sobre Puerto Rico. Señor, hablamos sobre Puerto Rico, hablamos vida, hablamos sobre en nuestra alma, hablamos a nuestra mente. Digamos, así ha dicho Jehová el Señor, así ha dicho Jehová el Señor. Vamos, 1, 2 y 3. Así ha dicho Jehová el Señor. Diga, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre Puerto Rico y vivirá, y vivirá, y vivirá, y vivirá. Clamemos por un avivamiento. Clamemos por un avivamiento en medio nuestro. Dios mío, lo necesitamos. Que no estemos en las congregaciones así como medios que estamos y como que no estamos. Como que estamos vivos y como que estamos medios muertos. No. Estamos vivos porque tenemos a Cristo. Estamos aquí porque lo necesitamos. Usted se levantó a buscar palabra de Dios, sediento de eso. Estamos aquí porque reconocemos que lo necesitamos. Que sin Él nada somos. Yo no vengo para cumplir con una rutina más diaria. Vamos para la iglesia. Yo vengo aquí porque vengo a buscar del Cristo de la gloria. Yo no vengo aquí porque vengo a buscar, vamos a ver qué hay hoy en la iglesia. Vamos a ver qué cánticos tienen. Vamos a ver. Yo necesito. Hay un clamor que tiene que nacer del Espíritu. Hay algo de adentro que tiene que decir, esto se aviva porque se aviva. Porque yo soy una columna del reino. Yo me paro como un ejército poderoso. No estemos ahí como que vamos a ser parte del avivamiento. Aleluya. Pueden sentarse. Aleluya. Dios es bueno. Aquí sí tengo problema aquí. Que pues en medio de la crisis te vamos a dar hoy principios espirituales. Úsalo. Lo vamos a ver allí, pero si usted quiere también vaya teniéndolo. Ezequiel 37. La Biblia refiere allí un cuadro de crisis. Ezequiel 37 no es otra cosa que un cuadro de crisis extrema. Se trata de la visión del valle de los huesos secos. El valle de los huesos secos. Y este pasaje ha sido objeto de varias interpretaciones escatológicas, historias y demás. Pero, no obstante, quisiera que veamos el pasaje desde la perspectiva emocional y espiritual. ¿Está bien? Podemos aplicar y aprender de los principios espirituales escondidos allí, ¿cierto? Podemos aprender. Así que reconozcamos, tenemos que en este día reconocer en nuestras vidas que en muchas ocasiones nos sentimos como huesos secos en medio de la crisis. Veamos el pasaje narrado en Ezequiel 37. La mano del Señor vino sobre mí, me llevó en el espíritu del Señor. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos, a su alrededor. Y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo le respondí, Señor, Dios, tú lo sabes. ¿Vivirán estos huesos secos? Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Dios. Así ha dicho Dios, el Señor a estos huesos. Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones en vosotros. Haré que la carne suba sobre vosotros. Os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé, pues, como me fue mandado, y mientras yo profetizaba, se oyó un estruendo, hubo un temblor.
como y ocurrió en los Ezequiel, huesos se hubo un juntaron, temblor cada hueso con su fuerte. hueso. Pentecostés. Se juntaron hueso con su hueso. Yo miré y los tendones sobre ellos. Y subió la carne, y quedaron cubiertos por la piel. Pero, mire lo que ocurría. En apariencia todo estaba bien. Fueron cubiertos. Carne, tendones, se juntaron. Pero no había en ellos espíritu. Entonces me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu que así ha dicho Dios, el Señor: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Entró en espíritu en ellos y vivieron, y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y continúa el pasaje bíblico en el verso 11. Si por ahí lo tiene, lo puedes traer. Y me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Lo que le dije, también lo vamos a aplicar a nosotros. He aquí ellos dicen, mira lo que decía la casa de Israel: nuestros huesos se secaron. Esta era una condición emocional, espiritual en la que estaban viviendo. Y pereció nuestra esperanza. Ya no tenemos esperanza de que pueda ocurrir algo, y somos del todo destruidos. Hay destrucción por todos lados, hay destrucción por todas partes. No hay forma de que esto pueda volver a ser lo que antes fue. Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y todos somos del todo destruidos. Dice, por tanto, mira la orden, note la orden: profetiza. ¿Cuál es la orden en medio de la crisis? Profetiza. Dios nos dice: profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Dice: y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Eso a mí me habla de cautiverios espirituales, donde sentimos que nuestra alma está presa, que está cautiva, donde sentimos que nuestra mente no da para más, para saber cómo yo puedo salir de aquí, cómo yo puedo resolver esta situación, cómo yo puedo, Señor, ¿cómo? ¿Qué hay? ¿Qué opciones yo tengo? Si yo me siento que estoy metido en un cautiverio donde no veo salida ni a la derecha ni a la izquierda, donde todo está oscuro, donde todo está en tinieblas. Y dice: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Ahí hace el Espíritu Santo de Dios su acción. El espíritu en medio de la crisis. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Entonces vendrá el descanso. Necesitamos ser investidos de poder de lo alto, anhelar el bautismo del Espíritu Santo. Y si ya tenemos el Espíritu Santo, anhelar más llenura de Él. Llenura, 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 hasta que nuestra copa esté que rebose. Amén, amén. Y sabréis que yo soy Jehová, que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. No lo vas a hacer tú, lo va a hacer el Señor. Cuando te sueltes, lo va a hacer el Señor. Ahí no dice: y te voy a permitir que tú lo hagas. No, dice: déjame a mí, que yo lo voy a hacer. ¡Qué poderosa! Amén. Entonces el espíritu en medio de la crisis. Escuche, veamos este pasaje bíblico. Vemos en este pasaje bíblico un mover del espíritu poderoso, poderoso, poderoso.
La promesa de Dios es clara y clave en esta enseñanza. Principio espiritual, note, que nos muestra el pasaje, es que la única manera de poder salir airosos de toda crisis, por más tétrica que se vea, que parezca, es siendo llenos de su poder. Imagínate que te paren en medio, te lleven en medio de un valle de huesos secos. Tus ojos naturales están viendo que todo eso está muerto, está desparramado, destruido, ahí no hay vida. Y el Señor te dice, profetiza, Señor, tú estás loco, esto no tiene vida. ¿Verdad que nuestra naturaleza humana? Señor, esto no tiene remedio, cada vez está peor. Y el Señor dice, ¿te atreves a profetizar? ¿Te atreves a hablar lo que yo hablo? ¿Te atreves a hablarle a esos huesos secos que ponle nombre? ¿Serías capaz de ver, no con tus ojos naturales, sino en el Espíritu? Lo llevó en el Espíritu. Por eso es que tenemos que transicionar y no ver las cosas con nuestro ojo natural, sino ver las cosas en el Espíritu. Nuestro ojo natural ve unas cosas. Hay momentos que Dios te dice, habla, y es el tiempo de hablar. No, Señor, yo me callo, yo no digo nada. Y el Espíritu te está diciendo, habla, es el momento de hablar. Y otras veces te dice, calla. No, Señor, ahora es que yo quiero hablar. No, escucha, es el momento de callar. Calla y espera, porque yo te voy a hacer justicia. Dale, un aplauso fuerte al Señor. Por el Espíritu, diga por el Espíritu. Tengo que ver en el Espíritu. ¿Cuál es la orden del Espíritu? Hay momentos que el Espíritu, oiga, en el libro de Hechos, vamos allá a predicar el Evangelio del Señor y vamos a predicar a toda esa gente para que sean salvos. Y el Espíritu le dijo, no, sigan lo derecho. Señor, pero si estamos aquí cerca, lo que tenemos es que nada más a un paso, a media hora estamos en esa ciudad, en esa nación para predicar el Evangelio. Siga derecho. Van a ir a este otro lugar. Diga, por el Espíritu. Allí hay crisis, Señor. Necesitan. No es el momento. Es allá. Entonces los demás dicen, estos están carnales, sabiendo que allá hay unas situaciones y que allá hay una problemática y que mira que están tan cerca y tenían que entrar allá. No están entendiendo que es por el Espíritu que tenemos que ser dirigidos. ¿Está viendo? Ay, amén. Entonces, principio espiritual, lo repito, que nos muestra este pasaje fuerte, clave en esta enseñanza. La única manera de poder salir airosos de toda crisis, por más tétrica que usted vea, huesos secos por todos lados, por más tétrica que parezca, es siendo llenos de su Espíritu. ¿Ok? Nos es necesaria la intervención del Espíritu de Dios en nuestras vidas. La única forma, escuche esto, de ser transformados es que la mano de Jehová venga sobre nosotros. Comenzó así, en el verso 1, me llevó en el Espíritu, me puso en medio de un valle de huesos secos, me hizo pasar, dice, y la mano de Jehová, en algún momento dado lo dice por ahí, la mano de Jehová vino sobre mí. Amén. Ella, cuando la mano de Dios viene, nos da fortaleza en medio de la crisis, poder en medio de la crisis, de pararnos firme, de creerle a Dios por encima de lo que veamos, preparación para que hagamos lo que tenemos que hacer en medio de la crisis. ¿Está viendo? ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Cuál es tu instrucción? ¿Cómo me tengo que mover? En medio de esta crisis, ¿qué hago? ¿Qué no hago? ¿Estamos? Tenemos que caminar bajo la unción de Dios y oír su voz. Cuando caminamos bajo el control del Espíritu, oiremos la voz de Dios con mejor recepción y revelación de su palabra. ¿Ok? Tenemos que llegar a nivel de bajar la voz de mi intelecto, bajarle el volumen, la voz de todas esas, Señor, para entonces escuchar la frecuencia
del Espíritu. Enfrentaremos, cuando esto nos ocurre, los desafíos con poder, autoridad del reino. Desafíos que al ser resueltos, escuche esto, o superados, nos van a introducir a una nueva etapa o un nuevo nivel de fe. Entraremos en un nuevo nivel de crecimiento espiritual. ¿Dónde está eso en el pasaje bíblico, pastora? Mírelo. Observemos el mover del Espíritu en medio de la crisis. Número 1, en medio de la crisis, ¿qué hace Dios? Dios reta nuestra fe. ¿Ok? Dios retó la fe de Ezequiel. Mire lo que le dice en el verso 3. Me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos secos? ¿Qué Dios le está haciendo? ¿Qué es lo que Dios está haciendo con Ezequiel? Está retando la fe. ¿Tú puedes creerme a mí, Ezequiel? ¿Creerás que yo puedo moverme en medio de toda situación donde parece que todo está muerto? Crisis por todos lados. ¿Vivirán estos huesos secos? Y Ezequiel profetizó como Dios le dijo. Sucedió que no había, dice Ezequiel profetizó como Dios le dijo, obedeció, pero sucedió que no había en ellos espíritu. Dice, y miré, verso 8, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu en ellos. Él obedeció en ese primer nivel de fe, vio un mover de Dios, vio cómo los huesos entonces, hubo los tendones se unieron, los huesos se unieron, subió carne, subió piel, pero todavía faltaba algo, pero no había espíritu en ellos. Y mira lo que hace. Ezequiel pasa su examen de fe. Pasó fe 101. Y entonces ahora Dios le dice, Ezequiel, como ya pasaste fe 101, creciste en este nivel de fe. Creciste en este nivel espiritual. Me creíste. Ahora, Ezequiel, te voy a lanzar otro reto. Profetiza al espíritu. En el verso 9. Profetiza al espíritu, Ezequiel. ¿Y Ezequiel qué hizo? Profetizó, obedeció y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre. La naturaleza humana, ¿verdad? Profetiza y di al espíritu, habla al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopra sobre estos muertos y vivirán. ¿De verdad, Señor? Con yo hablar lo que tú hablas, profetizar, repetir lo que tú dices, hablar de parte de Dios lo que ya está escrito en su palabra, vivirán. Mire, Ezequiel obedece. Entonces, por segunda vez, aprobó el segundo examen, fe 102. Ezequiel profetizó como Dios le dijo, en medio de la crisis, en medio del cautiverio, pasó la prueba. ¿Y sabe qué? Que cobraron vida. Señor, pasaré fe 101. Señor, llévame a fe 102. Y llévame, porque es de gloria en gloria, de poder en poder, de crecimiento en crecimiento. Escuela 101, 102, 103. El Espíritu de Dios va a usar nuestras experiencias de crisis para llevarnos a algo mejor. Porque allí en esas experiencias de crisis tú maduras mucho y tú creces mucho. En esas experiencias tú entiendes cuánto tú dependes de Dios. En esas experiencias de crisis tú dices, wow, Señor, sí hice esto, sí hice aquello, pero entonces tú dices, me rindo. ¿Qué tú quieres hacer? ¿Es por aquí? Vamos por allá. ¿Tú lo dijiste? Vamos. Ah, pero es que van a decir, que van a pensar, ¿qué dijo Dios? ¿Sabe qué? En un proceso de metamorfosis espiritual no hay vuelta atrás. En un proceso de fe donde tú vas creciendo y vas yendo de gloria en gloria, no hay vuelta atrás. O sea, si tú eras oruga y pasaste de oruga, ya te metiste en la crisálida y de la crisálida seguiste proceso, diga proceso, y ya tienes alas y vas ya dispuesto a volar, tú no puedes volver a ser oruga. Ya pasaste las etapas y los procesos. Si eso es en lo natural, imagínese en lo espiritual. No hay vuelta atrás. Si ya pasaste un examen, oye, entonces, ¿qué pasó contigo? ¿Sabe qué? Note. Si no adelantamos en el proceso, mire lo que vi. Lo único que conseguiremos es estancarnos.
Pasé fe 101. Profetiza ahora al espíritu. Profetiza al espíritu y esos huesos. Profetiza. Y vivirán. Señor, pero es que yo no creo que yo hice que yo vi. Pero muchachos, si no los viste, que ya cobraron tendones, que ya se unieron los huesos, que ya tienen piel, que ya. Ahora, profetiza para que cobren vida. Ay, Señor, te quedas estancado en ese nivel. Y todo lo que Dios quiere es obedece, profetiza, obedece, créelo en tu corazón, profetiza, obedece, créelo, camina, transiciona porque te quiero llevar al próximo nivel. Si no lo hacemos, nos quedaríamos en el nivel presente, atrapados en uno de esos niveles evolutivos. Entonces, gente, no temamos a la crisis. Vamos, no vamos a temer a la crisis. Mire, nuestra victoria dependerá de la llenura del Espíritu Santo en el valle de los huesos secos. ¿Qué hizo Dios para volverlos a la vida? Verso 14. Mire lo que hizo Dios para volverlos a la vida. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Nuestra victoria va a depender de esa llenura. Pondré espíritu en vosotros. Ay, que yo creía que era otra fórmula y que otra. La fórmula bíblica que nos está dando el Señor aquí es esa. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Entonces, mi tierra, yo como ser humano, yo como casa de Dios, yo como nací, que vengo del polvo de la tierra, voy a encontrar ¿qué? Reposo. Voy a encontrar paz. Donde quiera que el Señor me lleve, donde quiera que el Señor vaya, yo voy a estar descansando, que Dios hará. Y sabréis que yo soy Jehová. Yo hablé, lo hice, dice Jehová. Entonces, gente, llenos de su espíritu, podemos impactar naciones. No vamos a tener ningún miedo. Llenos de su Espíritu Santo, podemos impactar naciones, cambiar el mundo, ungido por su Espíritu. Dios nos usará para desatar su poder en el mundo y cumplir su obra. Llenos de su Espíritu, caerá fuego del cielo que destruya los ídolos de la tierra, como un Elías. Señor, envía fuego ahora mismo y destruye los ídolos de la tierra. Que no quede ni uno. Señor, envía fuego del cielo y purifícanos, Padre. Que tu fuego nos santifique. Que tu fuego, te atreves a decirle, fuego de Dios, santifícame, límpiame, purifícame, porque yo quiero que sea tu diseño. Llenos de su espíritu recibiremos con certeza toda corrección, liberación, sanidad mental, emocional. Y que reviva y restaure todo nuestro ser. Sin la llenura y la unción del Espíritu nos resultará sumamente difícil hacer frente a las situaciones de crisis en nuestras vidas. Entendámoslo, necesitamos estar llenos de su poder. El poder de Dios te ayudará a discernir lo que está bien de lo que está mal. ¿Cuántos están siendo engañados por causa de no tener un discernimiento espiritual? Necesitamos que el Espíritu de Dios nos diga, parece, se ve bien, se ve bonito, pero dentro lo que está feo no es. Amén, amén, amén. Aleluya. Necesitamos de esa unción. Necesitamos estar llenos de Él. Aleluya, aleluya. ¿Te atreves en esta mañana a profetizar a los huesos secos? ¿Te atreves en esta mañana a decirle al Espíritu Santo, ven y invísteme de tu poder? Lléname, unge mi cabeza con aceite, cambia mi pensamiento, sana mis heridas, porque yo quiero escuchar la voz de tu Espíritu. Y aún en medio de la crisis no habrá nada que se levante para que te robe el gozo de Dios y te robe lo que es la eternidad. Estamos escuchando las cascaritas que nos tira el diablo y estamos jugando nuestra eternidad. Cierro con esto. Verso 7. Y mire esto que vi que me bendijo tanto. La intervención del Espíritu en medio de la crisis, ¿sabe lo que va a hacer? Hará que lo fragmentado vuelva a su estado original. Yo dije, ¿qué? Esto está bueno. Yo dije, Señor, cierto. ¿Cómo estaban los huesos?
Imagínate que el Señor te diga, bueno, pues ponte a trabajar y pon hueso con hueso. Y yo, Señor, pero si es que esto yo no sé con qué hueso va con qué hueso. Si aquí esto, ¿cierto? Solo Dios sabe qué pieza va con qué pieza. ¿Cuál es el orden de cada pieza? ¿Dónde es que yo voy a ubicar esta pieza? ¿Dónde es que voy a ubicar la otra? Señor, yo no sé, pero tú sí lo sabes. Y miren lo que vi, que entonces en medio de la crisis, el Espíritu hará que lo fragmentado vuelva a su estado original, o sea, vuelva a como Dios realmente lo hizo desde un principio, como Él lo diseñó desde un principio, cómo es que Él lo quiere desde un principio. ¿Ok? Mire cómo dice el verso 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Tenemos que obedecer y Dios hace. Y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Escuche esto. Huesos que estaban fragmentados, divididos, separados, se juntaron cada hueso con su hueso. Principio espiritual. La intervención del Espíritu de Dios en nuestra crisis, en medio de nuestra crisis, ¿sabe qué? Al fin y al cabo va a traer unidad. Si dejamos que el Espíritu obre, va a traer unidad. Si dejamos que el Espíritu obre, va a traer unidad. Lo que no esté en el orden divino, su Espíritu, solo por el Espíritu, lo colocará en orden, hueso con hueso, en medio de la crisis, solo por vía del Espíritu de Dios. Lo muerto vivirá. Relaciones rotas por heridas, traumas, malos entendidos, diferencias. Solo por el Espíritu sanará. Solo por el Espíritu sanará. No hay otra forma. Por el Espíritu.